buenos días, tengan todos ustedes. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir GPS en este inicio de semana, octubre 19 del 2020. Les invitamos para que continúen con la lectura diaria de la Biblia. Leamos hoy Apocalipsis capítulo 19, Isaías capítulos 3 y 4 y Salmos 109, 20 al 31. Salmos 109, 20 al 31, Isaías 3 y 4 y Apocalipsis 19. Les invito para que hoy hagamos nuestra meditación sobre el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Seguramente ustedes que están siguiendo su guía devocional, ayer comenzaron con la lectura del libro de Isaías. El libro de Isaías, por lo menos en, en la tradición clásica, se asume que todo el libro de Isaías, sus 66 libros, están escritos antes del exilio a Babilonia. Isaías, Jeremías, Miqueas, Abdías, entre otros, son de aquellos denominados profetas preexílicos. Y para que nos ubiquemos un poquito en la situación que podrían estar viviendo estos profetas, es como un tiempo de una última oportunidad. El pueblo de Israel se había dividido en dos naciones, y al dividirse en dos naciones, el pueblo es una nación que se dirigió hacia el norte y otra nación que se quedó en el sur. En el norte se quedaron 10 de las 12 tribus y establecieron su capital en la ciudad de Samaria. La otra parte del pueblo de Israel se quedó en el sur y estableció, o más bien continuó con su capital en la ciudad de Jerusalén. Los del norte de entrada tuvieron una dificultad, y la gran dificultad fue que al quedar lejos de Jerusalén y lejos del templo, empezaron a apartarse del culto al Señor. Acuérdense que para el pueblo de Israel giraba, era una nación teocrática, giraba en torno al templo y al culto a Dios en el templo, puesto que Dios había establecido que solo en ese lugar había de darse adoración y culto a él. Al ser separados, al dividirse, el pueblo de Israel del norte, llamado Israel con capital en Samaria, se queda sin templo, se queda sin lugar de culto, y poco a poco se fue enredando con las creencias de los pueblos que eran vecinos, al punto que sus reyes empezaron incluso a tener relaciones no solo comerciales, sino también familiares con reyes que estaban cerca de ellos. Ahora, todo esto generó que el pueblo de Israel fuese absorbido como consecuencia de su pecado por el imperio asirio, y queda entonces solo el reino del sur llamado Judá con su capital Jerusalén. Yo creo que era suficiente el ejemplo que tenía Judá de su hermano Israel, de lo que había acontecido al haberse apartado de Dios, de lo que había acontecido al haberse aliado a aquellos reyes que tenían otros dioses, de lo que había acontecido cuando incluso habían casado a sus hijos con las hijas de aquellos pueblos, y la advertencia del Señor era que al unirse en ese yugo, pues obviamente el corazón del pueblo iba a tender a unirse a esos dioses. Como dice Eliyahu Goldratt, o como decía, un hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero un hombre sabio aprende de los errores de los demás. Era suficiente entonces que Judá mirara el ejemplo de su hermano Israel para aprender y volver su corazón al Señor, y evitar que le pasara lo que le pasó a Israel, que cayó bajo el imperio asirio. Pero no, lastimosamente, después de Josías, que es uno de los grandes reformadores de la fe judía en el reino del sur, se levanta su hijo Manasés, y bueno, vienen otra serie de reyes que no ayudaron a que el pueblo se acercara al Señor. Había mucha corrupción, y llega el momento en que Dios determina también disciplinar, castigar al pueblo de Judá.
Y ahí es donde entramos en Isaías y les decía también está Jeremías, Abdías, Miqueas, como profetas que están anunciando, dándole al pueblo una última oportunidad antes de ser exiliados. Es un llamado al arrepentimiento. Y el llamado al arrepentimiento no tiene un lenguaje muy popular, no tiene un lenguaje muy aceptado entre el pueblo, porque el llamado al arrepentimiento es una confrontación. O sea que le tenía que decir casi en la cara sus pecados. Y a nadie le gusta que le confronten con su mal camino. Era un tiempo en que ser profeta no era muy agradable, en que ser profeta era poner su vida en juego también, era exponerse al desprecio, a la amenaza del pueblo, porque a nadie, y menos a aquel que está en tinieblas, le gusta que la luz le resplandezca y traiga la verdad a su conciencia. Para mover el arrepentimiento debía mover la conciencia, de despertar la conciencia de pecado, de que en verdad estaba en un mal camino. Ahí entramos entonces en Isaías, Isaías, hijo de Amós, profeta, y dice el capítulo 1, versículo 1, que profetizó acerca de Judá y de Jerusalén. Vuelvo y digo, Israel y Samaria ya habían sido absorbidos por el imperio asirio. Y dice acá que el ministerio de Isaías estuvo enmarcado durante los días de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y dice, y empieza aquí la exhortación del Señor a través de Isaías. Bueno, Isaías era profeta, casado con profetisa, lo dice el mismo libro de Isaías, y dice la Biblia que tenía dos hijos. Era un hombre que vivía en Jerusalén, que tenía una buena posición socioeconómica, un hombre conocedor de la ley, y, y pues que él disfrutaba de una calidad de vida, y Dios le llama a anunciar, vuelvo y digo, una época de una decadencia espiritual y social también, de injusticia social que había en Judá. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 1. Oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Claro, para poder mover el arrepentimiento hay que confrontar con la verdad. Y aquí es el anuncio y la denuncia que empieza a hacer también el mismo profeta Isaías. Dice, y empieza a hacer comparaciones, esto es muy común en la literatura hebrea, los similes, las comparaciones. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esta es la condición espiritual en la que se encontraba en términos generales el pueblo de Israel. Y lo asemeja a enfermedad, lo asemeja a contaminación, lo asemeja a inmundicia. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Versículo 9, muy importante. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y aquí hay un concepto muy importante que está en las profecías preexílicas, o sea, antes del exilio a Babilonia, y es el concepto de un pequeño grupo, de un remanente. A pesar de que en términos generales la nación estaba bajo esta condición que describe el versículo 6, eh, el Señor siempre ha guardado un remanente. Y ojo, este remanente no es un remanente que Dios escoge, ¿sí? Que Dios aparta como siendo excluyente, ¿no? Es un remanente que es un pequeño grupo de personas que decidieron guardar su corazón, no contaminarse, que decidieron
caminar en fe, en obediencia, en humildad, en sencillez del corazón. Y dice que a pesar de que esta era la condición general de la nación, el Señor en su misericordia se había guardado y reservado un pequeño grupo para que Judá no fuese destruido absolutamente como Sodoma y Gomorra. Y eso que, si ustedes se acuerdan de la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra hubo también un remanente, que fueron Lot, su esposa y sus hijas. Muy bien. El capítulo, luego sigue el mismo capítulo 1, hay un llamado a un arrepentimiento verdadero, eh, pero también, y así se va a ir moviendo el libro de Isaías, donde hay una confrontación, un llamado al arrepentimiento, eh, una advertencia de las consecuencias que van a venir, pero también promesas de redención. Algo así como, este es el camino en que en términos generales el pueblo está. Corrupción, ya vamos a leer unos versículos, hay corrupción, hay mentira, hay depravación. eh, esa es la realidad. Si ustedes siguen por este camino, estas son las consecuencias, este es el castigo y las consecuencias lógicas. Pero también aquel que se arrepiente, pues hay una promesa de redención y de esperanza. ¿Sí? Entonces algo así como todos están metidos en esta mermelada, en esta mezcla de contaminación y pecado. Si ustedes siguen ese camino, esta es la consecuencia, muerte y destrucción. Pero si atienden la voz, si se arrepienten, pues aquí hay una promesa de redención. Miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Isaías. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. O sea, le está diciendo, la Biblia habla mucho del adulterio espiritual, ¿sí? Y es como una exhortación que el Señor hace a través de los profetas, de la fidelidad a Dios, de la intimidad, porque es que así como la relación de los esposos es íntima, personal, estrecha, profunda, así es la relación de Dios con su pueblo. Y lo asemeja a eso, porque acordémonos lo que tanto mi esposa repite, la bendición no es una condición, la bendición es una relación, y esa relación es primero mi relación con el Señor. Y así lo va a asemejar la Biblia, eh, el, lo que hay entre Dios y su pueblo, y es como una relación entre esposos. Dice, eras llena de justicia, pero ahora hay equidad y ahora estás llena de homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Esto es adulterio, esto es corrupción. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la vida. Estoy leyendo un texto que anuncia una situación de hace casi 2600 años, ¿sí? 2600 años. Pero cuando ustedes leen esto, parece lo que hoy viven nuestras naciones, lo que viven hoy nuestros pueblos. ¿Sí? Los príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, aman el soborno, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea, al más necesitado de la sociedad lo explotan, lo exprimen, lo quieren aniquilar y acabar. Eso es un indicador de un pueblo, que se ha apartado obviamente del corazón del Señor. En el capítulo 2 hay una promesa de redención, eh, esperanza de redención en la primera parte. Luego viene otra vez juicios, advertencias, y entramos ya a lo que nos compete hoy, que hoy es el capítulo 3 y 4, que me llama mucho la atención, porque aquí va a hablar otra vez, el capítulo 2, la segunda parte desde el 5, les decía, hay unos juicios contra los soberbios, pero aquí vuelve a haber un juicio donde el Señor les dice lo que va a pasar. Y presten mucha atención a lo que pasa cuando un pueblo se aparta del Señor. Puede ser una iglesia, puede ser una familia que se aparta del Señor, una nación que se aparta del Señor.
Y dice el capítulo 3, versículo 1, he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Mire, esto es lo que hacen las sociedades, los grupos sociales que se apartan del Señor. Y una de las grandes consecuencias de un pueblo que cae en corrupción, en soberbia, en altivez, es que pierde a sus mejores seres humanos, es que pierde a los mejores representantes de la sociedad. Yo leyendo esto, se me venía en la memoria lo que ha sufrido nuestro país. Nuestro país ha perdido grandes hombres y mujeres a causa de la violencia, de la corrupción, del engaño, de la mentira, de la depravación, de la degeneración. Nosotros hemos perdido grandes hombres y mujeres sensibles socialmente. Ni siquiera me estoy limitando a los asuntos de la fe o a los asuntos de la religión. Estoy hablando de hombres que en verdad han tenido sensibilidad social, que han denunciado, que se han parado en la brecha. Vuelvo y digo, no desde un marco religioso. Infortunadamente muchos bajo el marco religioso, en vez de hacerle bien a la sociedad, le han hecho muchísimo mal. Pero uno de los grandes castigos, o aquí lo anuncia Isaías al pueblo de Israel, es que le quitaría hombres que representan, que de alguna manera representan a Dios y cuidan, guían, orientan una sociedad. Y mire lo que dice, les será quitado el sustentador. Primero, cuando hablamos del sustentador y al fuerte, ¿quién es el sustentador y el fuerte de todo ser humano, toda sociedad? Es el Señor. O sea, que el Señor sea quitado, que el Señor voltee su rostro, que el Señor vuelva su espalda a cualquier sociedad, familia, grupo, persona, es dejarlo sin piso, ¿sí? Es quedarse. Pero obviamente, cuando el Señor dice eso es porque primero ese personaje, ese pueblo fue el que le volvió la espalda al Señor, porque eh, somos nosotros los que le ofendimos, somos nosotros los que nos apartamos de Él. El Señor ama, el Señor es eterno amor y somos nosotros los que en nuestra necedad, ignorancia, insensatez, imprudencia, le volvemos la espalda al Señor. Y dice entonces que le será quitado el sustentador y el fuerte, el sustento de pan, socorro de agua, y empieza a describir estos hombres que representan lo mejor de la sociedad, el valiente. Va a ser quitado el hombre de guerra, le va a ser quitado el juez, el profeta. Esta palabra divino no la tomen como brujo, porque en el Antiguo Testamento una de las características eh, de los profetas, los Nevi'im, cuando dice que ellos anunciaban oráculos, son mensajes divinos. Entonces, a veces nosotros cuando vemos esa palabra adivino, así como está, no es que fueran aquellos que leían las cartas o el chocolate, sino que hacía parte de hombres y mujeres iluminados que recibían mensajes de Dios y los anunciaban al pueblo. Videntes es una expresión que se usa también en el Antiguo Testamento. Dice, el adivino, el anciano, ¿sí? ¿Qué bendición tienen los ancianos para la sociedad? Que los ancianos conocen la historia, que los ancianos ya vivieron y han aprendido seguramente sus errores, que los ancianos son más tranquilos, más maduros, tienen la capacidad de proyectar más las consecuencias de las cosas. Una sociedad sin ancianos es una sociedad que se pierde, es una sociedad que olvida la historia, es una sociedad arrogante, porque miren lo que va a seguir, que seguro ustedes lo van a poder identificar en muchos procesos, en organizaciones, en la misma sociedad. Dice, le será quitado el capitán de 50, o sea, el que dirigía grupos pequeños, el hombre de respeto, le será quitado el consejero, le será quitado el artífice excelente, o sea, los hombres talentosos, creativos, y el hábil orador. Y miren lo que dice el versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores.
Esto es terrible. Y eso le pasa a las iglesias, le ha pasado a organizaciones, a empresas familiares que se levantan los muchachos que estudiaron en Harvard, que no valoraron el esfuerzo de sus padres y sus abuelos, que llegan como salvadores a las organizaciones con la mente totalmente nueva y renovadora, con aires e ínfulas de Mesías, a cambiarlo todo, a desechar la historia y a despreciar incluso y desconocer que ellos están por una labor que sembraron sus padres, abuelos y ancestros, y lo anulan y lo cambian todo. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo de Salomón, a Roboán? Roboán, cuando muere su padre y lo delega a él, el primero va y busca consejo en los ancianos. Los ancianos le dieron un consejo sensato, un consejo sabio, pero él menospreció el consejo de los ancianos, quitó el consejo de los ancianos y fue donde sus compañeros, donde los jóvenes, y los jóvenes dieron otro consejo totalmente absurdo, que lastimosamente Roboán siguió el consejo de los jóvenes y eso terminó en la división del reino, en lo que les expliqué al principio de esta meditación. Y esta es la consecuencia o de las primeras consecuencias que empieza a experimentar un pueblo, una familia, un grupo social que se aparta del Señor. Les son quitados sus mejores hombres, los que en verdad les cuidan, los que en verdad les orientan, los que en verdad les enseñan, y les son dados jóvenes, muchachos, muchachas, que se van a enseñorear, que desconocen, que no valoran, que están llenos de orgullo, de arrogancia, de soberbia, que tal vez no les ha costado lo que le costó a los mayores, que no conocen, no vivieron la historia, que no valoraron por donde pasaron, que no valoraron que tal vez tuvieron que labrar con las manos, que tal vez tuvieron que regar los campos con sudor, con lágrimas, con la sangre misma del esfuerzo de sus manos. Y aquí una consecuencia muy triste y que pasa mucho en nuestra sociedad. Dice el versículo 5, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el hombre, contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Mm, sí, voy a seguir leyendo hasta el 10, versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Muy, muy, muy fuerte lo que dice. Es que de verdad a mí me asombra leer esto. Y eso es como ver nuestro presente. En aquel entonces no había redes sociales, estamos hablando de un escrito que tiene casi 2600 años. Y aquí, como pasa hoy, publican, dice, publican sus pecados, no lo disimulan. Hoy en día la gente se jacta de su corrupción, publica su corrupción, publica su lujuria, publica su orgullo, su soberbia. eh, eh, y se los digo, a todo nivel, líderes sociales, líderes políticos, líderes religiosos, hombres que deberían representar la sociedad, que son puestos como referentes, y lo único que hacen es publicar el pecado. Eso enardece, estén seguros, el corazón del Señor. Y esto es, y con esto quiero que oremos y me despido, versículo 10. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y con esto termino. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí es reconocer, atender la exhortación del Señor, confrontarme con su palabra. ¿Dónde estoy? Y tengo la opción de elegir qué camino tomar. O sigo el camino del impío, del injusto, del engañador, del perezoso, del negligente, del acomodado, del quejón o quejumbroso más bien. Sigo el camino del que solo critica, del que solo señala, o sigo el camino de aquel que es justificado en la justicia divina.
que se arrepiente, que pide perdón, que busca enderezar su camino, que se aparta de la mentira, del engaño, de la corrupción, que habla verdad en su corazón, que habla verdad con su prójimo, que es justo en el trato con sus semejantes, que no le quita nada a nadie y que por el contrario da a quien le tiene que dar, que se acuerda del menesteroso, de la viuda, del necesitado, que es respetuoso con las canas, que es respetuoso y reconoce a aquellos que se esfuerzan. Al justo le irá bien, el justo se saciará, el justo comerá de los frutos de sus propias manos. Pero al impío dice, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y quedémonos con eso hoy. Hay una exhortación, hay un llamado a enderezar el camino. De nada sirve, eso es insensatez. De nada sirve creer que soy santo, bueno, perfecto e ir por un camino que me está llevando a la destrucción. Yo creo que es mejor ser humilde, postrarnos ante el Señor, reconocerlo y pedirle más bien que Él esté con nosotros, que Él mueva nuestro corazón a un genuino arrepentimiento. Creo yo que como en la época de Isaías, Miqueas, Abdías, Jeremías, nosotros estamos viviendo un tiempo de una oportunidad, para algunos una última oportunidad, y hay que apartarnos de esto, y que nosotros podamos tener la tranquilidad de justificarnos en la justicia del Señor Jesús y creer que nos va a ir bien, que vamos a comer el fruto de nuestras manos, que andemos en verdad, que tratemos con justicia, amor, misericordia, bondad y humildad a nuestros semejantes, que nos esforcemos, que dejemos a un lado la pereza, la negligencia, el conformismo, que anulemos de nuestros labios la quejadera y que más bien nuestros labios pronuncien gratitud, alabanza, exaltación al Señor. Es nuestra decisión. Y creo yo que como en la época de Isaías, Dios también en este tiempo sí ha despertado corazones, se ha despertado el espíritu de muchos hombres y mujeres que sensiblemente entienden que este es un tiempo de detener, por lo menos en cada uno de nosotros, en nuestras casas, la corrupción, la violencia, que son las dos grandes o los dos grandes pecados del ser humano, que nacen en un corazón soberbio que se enaltece delante del Señor. Oremos con esta confianza y esta promesa que al justo le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. El justo que no que se justifica en sí mismo, sino que asume, agradece y vive la justicia del Señor. Así que le invito a que disponga su corazón y le entreguemos este día y esta semana al Señor en oración. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de ti? Ni en el monte más alto, ni en el más profundo lugar me podría esconder de tu presencia. Y yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco por haberme despertado esta mañana, por no haberme permitido seguir durmiendo. Es mucho mejor levantarme, disponerme, tomar mi Biblia, Señor, ir a tu palabra. Necesito oír, para eso me diste oído, para oír tu palabra. Hazme oír en las mañanas tus misericordias. Hazme conocer el camino por donde debo andar. Hoy te presento mi vida y mi corazón delante de ti. Señor, el negar mis caminos no me van a ayudar a enderezarlos. Yo quiero pedirte que tu palabra, Señor, confronte mi alma, mis pensamientos. Que tu palabra, Señor, confronte mi realidad y que tenga la humildad de arrepentirme, de devolver mi corazón a ti, mi rostro a ti, Señor. Sé que tú eres clemente, piadoso, bondadoso, misericordioso, y que aquel que con humildad te reconoce y se acerca a ti, tú lo recibes. Estás dispuesto a limpiarlo
como dice el mismo profeta Isaías, dice, venid, pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. El Señor, a través de Isaías, a pesar de que Judá estaba lleno de corrupción y que ya había sido decretado una consecuencia, el Señor ya había decretado que vendría un pueblo ajeno. Dígale, Señor, hoy yo me arrepiento, yo vengo ante ti, te pido que me limpies, que me perdones. Contra ti he pecado, Señor. He pecado por mi soberbia, he pecado por mi falta de fe, he pecado por mi desconfianza. He pecado, Señor, porque me he apartado de tu palabra, porque he cerrado mis oídos a tu palabra, porque he bloqueado tu enseñanza con mis prevenciones, con mi soberbia, con mi inmadurez. Hoy te pido que me despiertes. Yo sé, Señor, es que ni siquiera es porque la Biblia me lo diga, es que es lo que vemos a diario. Son tiempos muy difíciles donde el amor de los unos por los otros se ha enfriado, donde no se valora la vida humana, donde el mismo humano no se valora. El mismo humano ha perdido la concepción de su humanidad, al punto que algunos quisieran hasta ser animales, Señor. Estamos viviendo un tiempo loco, desquiciado, donde no se valora ni a la propia familia, Señor. Por favor, dígale así, por favor, déjame ser de ese resto pequeño. Déjame ser, oh Dios, de ese remanente. Que tú halles en mi corazón, Señor, fidelidad, humildad. Que mi corazón, Señor, te reconozca. Que no sea o no me crea un pequeño grupo élite, VIP. No, Señor, porque tu remanente no es que se crea por encima de los demás, sino santo, que es diferente, que es exclusivo, que es apartado, que es humilde, que es sencillo, que por el contrario procura que muchos más hagan parte de ese remanente pequeño. Toma mi corazón, sáname, Señor. Tal vez hoy mi condición espiritual es como lo describe Isaías, Señor, donde hay como una enfermedad, Dios mío. Tal vez hoy, Dios, mi corazón, mi alma, mi espíritu está lleno de inmundicia. Como dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Señor, por favor, perdóname, sáname y límpiame y mueve mi corazón a la verdad. Mueve mi corazón a tu verdad, por favor. Perdóname cada vez que me he jactado de mis malos caminos. Cada vez, Señor, que incluso he publicado mis injusticias. Me he sentido orgulloso de mi malicia y de mi mezquindad. Perdóname y permíteme hoy volver mi corazón a ti. Hoy te presento, mi Señor, a cada persona que se ha conectado y que escuchará luego esta meditación. Ayúdales, bendíceles, despiértalos, perdona nuestros pecados, guíanos a la verdad. Despierta a tu pueblo, Señor, te lo suplico. Toma esta semana, bendice esta semana, apártanos, Señor, de todo camino de corrupción y violencia y guíanos por sendas de justicia y de verdad. Extiende tu mano sobre cada persona que tiene quebrantos de salud, cada persona, Señor, que está experimentando dificultad en cualquier área y déjanos ver una vez más tu favor y tu gloria. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria y el honor por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.